Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en la Ciudad de México Pablo Sepúlveda Allende. Pablo es médico, chileno, crecido en México, estudiado en la Escuela Latinoamericana de Medicina en Cuba, vive actualmente en Venezuela y es además coordinador de la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad. Pablo, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias, Luis, por la invitación. Gracias. Un gusto, tú sabes. Sí. Pablo, en tu biografía tú resumes toda una serie de cortes importantísimos de la izquierda latinoamericana. Eres nieto del gran Salvador Allende, ¿no? Ese gran revolucionario chileno, latinoamericano, al que se le sigue queriendo tanto en este país y en el continente. Viviste en este país donde estamos ahora y que estás regresando, en Cuba, estás ahora en el laboratorio que es Venezuela. Sí. Desde toda esa perspectiva que tú has vivido, ¿qué opinión te merece este avance que tiene en el continente, pero también en Europa, la derecha internacional? Sí, bueno, creo que estamos en un contexto bien difícil a nivel global. Latinoamérica, bueno, después de estos avances que tuvo, digamos, la integración latinoamericana en términos de soberanía, que empezó, digamos, después de la época neoliberal, después de las dictaduras que arrasaron todos los movimientos de emancipación de los años 60, 70, bueno, se abre un nuevo tiempo histórico en Latinoamérica con la llegada del comandante Chávez a la presidencia, y de ahí empiezan, pues, como sabemos, varios gobiernos pues con la misma línea, unos más, otros menos profundos en los cambios estructurales, pero sí con una línea de soberanía, de independencia y de no sometimiento hacia las imposiciones que históricamente ha tenido Estados Unidos sobre América Latina después de la primera independencia de nuestros libertadores, ¿no? Entonces sí, hubo un gran avance. Independencia, estás sugiriendo que con Chávez se comienza una segunda independencia. Bueno, la segunda se intentó en los años 60, 70, incluso Allende le llamaba también por la segunda independencia, la independencia económica, ¿no? Al querer pues construir el socialismo, pues se llamaba como la segunda independencia. Pero bueno, pues no, al menos en Chile, como sabemos, no hubo el golpe de Estado criminal, en fin, en casi toda Latinoamérica pues fueron derrotados, a través de sangre, fuego, terrorismo de Estado, todos los procesos, excepto Cuba, que quedó ahí como baluarte, Nicaragua, que también venció, después, bueno, todo lo que sabemos. Esa segunda independencia. Ajá, sí. Bueno, pues se retoma un poco con la llegada del comandante Chávez y lo que se llama el ciclo progresista de gobiernos de izquierda en Latinoamérica, pues sí, como que se retoma un poco más la idea de la segunda independencia. Y bueno, pues sí tuvo mucho, nunca antes Latinoamérica había estado tan unida, tan cohesionada en términos generales, parársele enfrente a Estados Unidos, en decirle no en cosas estratégicas a nivel económico, político, como fue lo del ALCA, como sabemos. ¿Qué fue lo del ALCA? ¿Por qué no nos cuentas un poco para los que no vivieron, para los jóvenes que no experimentaron esa etapa, ese momento histórico? Sí. El ALCA pues, se llama el Área de Libre Comercio para las Américas, ¿no? Que es bueno, una etapa del capitalismo ya neoliberal donde se rompen las barreras comerciales, en fin, y se hacen tratados de libre comercio, como bueno, el primero fue de México con Norteamérica, y sabemos las consecuencias económicas pues bastante negativas que ha producido, ¿no? Importamos maíz ahora, México, de ser un gran productor de maíz, ahora le importa maíz transgénico, el campesinado, o sea, se ha roto, pues, han sido muy perniciosos pues, los tratados de libre comercio en general, y la propuesta de Bush en este tiempo era de crear el área de libre comercio para las Américas, es decir, un tratado, un acuerdo donde toda Latinoamérica firma un tratado de libre comercio con Estados Unidos.
Y pues hubiera sido catastrófico mucho más en términos económicos, de soberanía nacional, de soberanía económica para Latinoamérica. Y pues bueno, ya con esta integración latinoamericana que había en ese momento histórico, el año 2006 creo que fue, 2005-2006, en la cumbre de Mar del Plata, en Argentina, cumbre de las Américas, se le plantea y se le dice frente que no al ALCA. Llega el comandante Chávez y dice, sí, ALCA, carajo, ALCA, sí, al carajo, ¿no? Así es. Y eso fue un momento histórico, pues, desde el punto de vista simbólico, de unión, de fuerza, y pues económico también, pues no someterse a la profundización del sistema neoliberal. Por otro lado, pues se pone como alternativa al ALCA el ALBA, ¿no? Como un sistema también de integración económica que lo firma primero con Cuba, Venezuela, después se suma Bolivia, muchos países del Caribe, Ecuador, Nicaragua, y que pues bueno, un comercio le llaman TSP, y que es un comercio justo, donde pues sí, pues, comercio, pero pues, con leyes más justas. Entonces, como alternativa económica de integración y bueno, está el ALBA, después surge UNASUR, después surge pues la CELAC, y son instancias que generan pues, polo de poder en Latinoamérica. O sea, son cambios políticos importantes a nivel global incluso, que rompen la hegemonía que tenía Estados Unidos después de la caída del campo socialista. El muro de Berlín quedó la unipolaridad, ¿no? O sea, toda la potencia de Estados Unidos dominaba a todos, no había nadie que hiciera contrapeso. Y Latinoamérica es el primero que se le planta a hacer un sobrepeso unida, porque unida sí podemos tener una sola voz y podemos plantarnos así, y creo que eso ha hecho que ahora el mundo sea mucho más pluripolar de lo que era hasta... O sea, hay un despliegue de fuerzas progresistas, sí, sí, tú lo ubicas a partir de la llegada del comandante Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela y todo el proceso de integración continental. Sin embargo, en los últimos años hemos visto este avance de la derecha, el triunfo de Bolsonaro en Brasil, el golpe de Estado en Paraguay y en Honduras, el triunfo de Macri en Argentina. Da la impresión de que eso ese gran impulso integrador, progresista, va para atrás. Sí, o sea, creo que no es que vaya para atrás, pero no lo definiría así, pero que ha habido, sí, una respuesta de Estados Unidos, de la derecha continental, de las oligarquías, digamos, los poderes económicos. Ante esa situación, pues, armaron su estrategia de contraataque para restaurar el neoliberalismo, ¿no? Entonces comienza, pues, el año 2009 con Manuel Zelaya, en un golpe de Estado. No se puede definir de otra forma porque lo sacan de su casa de madrugada con un motivo absurdo, digamos, lo destituyen, en fin. Golpe de Estado, después viene el de Lugo, Fernando Lugo, después viene lo de Dilma, que también todo un sistema amañado. Son como golpes de Estado de nuevo tipo, golpe blando, golpe institucional, le podemos dar muchos nombres, pero que son destituciones de gobiernos elegidos democráticamente, gobiernos que tienen la aprobación de sus pueblos, y que pues son derrocados de forma ya no violenta como en los años 70, pero sí de formas pues amañadas y eso. Entre eso está la estrategia de lo que se llama el lawfare, la guerra judicial, que justamente se ha dedicado a criminalizar a los líderes populares y evitar que vuelvan al poder. Vemos el caso de Brasil, más emblemático. Claro. O sea, sacan a Vilma, el impeachment, todo muy cuestionable desde el punto de vista legal y todo. Después anulan la candidatura de Lula, que era favorita a amplias luces, de volver, y lo anulan pues metiéndolo preso por una acusación que tampoco hay mucho fundamento realmente para meterlo preso, anularlo en la carrera política, y bueno, hay un surgimiento de un personaje que sale prácticamente de la nada, como Bolsonaro, de extrema derecha, que reivindica la tortura, que reivindica la homofobia, o sea, un grotesco personaje que uno a veces no entiende cómo un pueblo que estaba por Lula y de repente sale eso, pero bueno, hay estrategias comunicacionales, hay toda una estrategia que montaron como para resurgirlo y lo posicionaron en el poder. Y rápidamente solo, o sea, todas las formas donde ha sido los países donde se han revertido estos gobiernos de izquierda progresista han sido pues no legales, no han sido que perdieron por los votos, excepto Argentina, con Macri, que ganó pues en efecto.
Y ya, porque en Ecuador podemos decir que el pueblo ecuatoriano eligió continuar con el programa de Correa de la Revolución Ciudadana. Llega Lenin con eso, pero de repente se da vuelta y aplica todo lo contrario. Sin embargo, salvo el caso muy claro de Argentina, donde la gente está en las calles, diera la impresión de que estas ofensivas de las oligarquías apoyadas desde Estados Unidos no han sido enfrentadas por quienes han sido los beneficiarios de las nuevas políticas de los gobiernos progresistas. ¿Es esto correcto? Y si es correcto, ¿cómo explicárnoslo? O sea, que en Argentina Ahí hay una protesta en las calles, ahorita es evidente, sí. No, claro. Ha sido constante, pero en otros países no. La movilización de Brasil fue muy limitada. Y el resultado en las urnas a favor de Bolsonaro fue abrumador. El golpe en el Paraguay de Lugo, pues ahí está, se consolidó, ¿no? A ver, los que se han mantenido, los gobiernos que justamente en Venezuela es el mejor ejemplo que ha sido atacado de todas las formas y que se han logrado resistir y mantener, pues son, creo yo, los gobiernos, los procesos que han hecho cambios más profundos, sí, efectivamente, en términos de, asambleas nacional constituyentes y sobre todo de tener un pueblo organizado, mantener un pueblo organizado, politizarlo, mantenerlo siempre movilizado y tender a la organización. Pues sí, creo que tal vez en el caso de Brasil, si bien estuvo el PT, logró Lula sacar a 50 millones de ciudadanos de la pobreza, del hambre, o sea, grandes avances sociales en condiciones de vida, pero tal vez eso no fue acompañado de una politización y una organización del pueblo, cosa que desde el principio con Venezuela ha sido así. ¿Te parece, Pablo, si vamos a una pequeña pausa? Claro, ¿sí? Cómo no. Amigos, amigas, los invitamos a que continúen. Regresamos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras conversando con el doctor Pablo Sepúlveda Allende, coordinador de la Red en Defensa de la Humanidad. Pablo, nos describías este proceso de avances, de retrocesos, de lucha, de zancadillas, una guerra de lodo que hemos vivido en América Latina, ¿verdad? Tú eres coordinador de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad, que se crea en el marco de lo que fue la ofensiva estadounidense inmediatamente después del ataque de las Torres Gemelas, el otro 11 de septiembre, además del de Moneda en Chile, ¿verdad? Y que buscaba un poco recuperar lo que fue la experiencia del Frente Antifascista en España con la Guerra Civil en contra del franquismo. ¿Cuál ha sido el papel de esta red en todo este proceso que nos describes? ¿Y qué es la red? Para quienes no participan de ella, ¿cómo se los explicarías? ¿En qué consiste? Bueno, como muy bien dijiste, sale en un contexto del año 2001, cuando de repente Bush plantea casi que una ofensiva mundial de acabar con el eje del mal, o sea, como que lanza una guerra casi que global. Entonces, con todo este surgimiento de lo que veníamos hablando, de gobiernos izquierda democráticos, surge en el marco de apoyar ese proceso desde el punto de vista primeramente teórico, con los intelectuales de izquierda, progresistas, como por darle más un contenido teórico de pensamiento crítico de analizar los contextos latinoamericanos, ¿no? Mundial, hacer pues tal vez propuestas de organización, de cómo enfrentar la arremetida del capitalismo global, en el fondo, ¿no? Que pone en peligro a la humanidad, o sea, lo dice el nombre, en defensa de la humanidad, principal enemigo de la humanidad. Qué carga tan grande, ¿no? Sí, defender a la humanidad suena como un atlas cargando el mundo. Pero está en ¿no? peligro, ya Fidel lo decía el año 92, hay una especie en peligro, que es la humanidad, por un sistema, el capitalista, que está, pues, destruyendo las condiciones de vida por las cuales se mantiene el ser humano, ¿no? Los recursos, en fin. Entonces, pues la Red en Defensa de la Humanidad se plantea
pues darle eso, analizar, proponer, y se hacen varios encuentros internacionales con intelectuales, artistas de casi todo el mundo, principalmente Latinoamérica, ¿no? Pero muchos también del norte de África y de Europa. Pues con ese sentido, el objetivo, pues creo que pues analizar, ir generando propuestas, ir acompañando los procesos latinoamericanos y eso, y pues creo que es eso, ir viendo, proponiendo, analizando, pues qué vamos a hacer, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en esta situación que pues a estas alturas, siglo XXI, el capitalismo pues no es sustentable y no va a este ritmo, no aguanta, digamos, no es sustentable, y ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué proponemos? Esa creo yo es una de las tareas que tiene en este momento. Sobre todo, qué modelo alternativo, hasta civilizatorio, podría decirse, pues podemos poner ante la civilización capitalista que está a punto de llevar a la humanidad al colapso, ¿no? Entonces, pues dentro de eso creo que es una tarea fundamental de la red, y no solo como punto de vista intelectual, por algo tienen movimientos sociales, que bueno, ahí nos falta un poco más integrar los movimientos sociales, las organizaciones de base, las experiencias que hay en todo el mundo de organizaciones de base, y que pues si bien hay mucha fragmentación, no hay no, pues hay que ir hay que ir a avanzar hacia la creación, y ahí es un papel también creo de la red. Así, pues ir articulando pues todas las resistencias y todas las fuerzas a nivel global. O sea, el capitalismo es un sistema global, ataca globalmente, somete brutalmente a manera global, y tenemos que tener respuestas globales. Y pues creo que pues, ahí tenemos que encaminar. No hace poco, ahora rapidito, pues sí, hasta... Claro. Bueno, Chávez llamó a la Quinta Internacional, ¿no? Que hubo, bueno, no hubo un seguimiento, en fin... Ahorita Bernie Sanders y el economista de Grecia, Bakurakis, no sé cómo se llama llaman a crear una internacional progresista, le llaman, ¿no? O sea, pero se da cuenta la necesidad que hay ante este momento histórico del mundo de crear una fuerza articulada, organizada, de que pueda hacer, pues, frente, y somos la mayoría, los pueblos del mundo son la mayoría. Y los verdaderos capitalistas son una minoría. ¿Cómo unimos fuerzas, nos organizamos para hacer frente a esto que... Pablo, tú estás en el centro de los debates que hay para enfrentar esta ofensiva de la derecha, para reflexionar sobre lo que ha sido esta experiencia. ¿A ti te parece que el pensamiento crítico que se necesita para conceptualizar, entender, dibujar alternativas a esta situación está a la altura de las circunstancias? O sea, yo creo que bueno, ¿qué hay? Hay mucho, muy buen análisis, o sea, hay mucho debate, y podemos hacer los diagnósticos, creo que generalmente son bastante claros, acertados de las situaciones, de cómo hemos llegado a este punto y de los peligros que hay en estos momentos históricos de Latinoamérica, de la humanidad en general. Pero faltan las propuestas, creo, o sea, como te decía, o sea, ¿qué hacemos contra todo esto? O sea, creo que los diagnósticos hace rato pues están claros, ¿no? Entonces, bueno, pero ¿qué respuestas efectivas, globales o esto podemos hacer? O sea, ya hemos llegado al poder en muchos países, ha pasado todo lo que describimos anteriormente, pero bueno, ¿cómo seguimos resistiendo? ¿Cómo seguimos creciendo? Y eso creo que es una parte importante del rol de la red a nivel teórico, pero también pues articulado con los movimientos sociales, ir como juntar eso pues para... O sea, la red es un actor más, digamos, que pudiera contribuir en ese sentido. Bien, más allá de lo que es la solidaridad con el proceso bolivariano en Venezuela, con lo que se está haciendo hoy en Bolivia, con la ancestral resistencia ya del pueblo cubano y otras luchas, ¿qué más ves tú como tareas inmediatas de la red, además de las que nos has descrito? Pues creo que pensar en qué modelo, o sea, cómo hacer, o sea, con lo que te decía, de ir tratando de articular fuerzas a nivel global, pero pues también enfocar a lo que es la civilización, modelos civilizatorios, ¿no? O sea, digamos que podemos definir que hay un modelo civilizatorio capitalista,
que pues nos está llevando a un colapso, podría decir, por muchos términos de insustentabilidad del modelo. Entonces, pues, ¿qué hacer ante eso? ¿Cómo podemos revertir eso? ¿Qué modelo es el más adecuado en este momento histórico? No hay una sola fórmula, hay muchas fórmulas. Está, bueno, llegar a los gobiernos, tomar el poder, las organizaciones sociales, los poderes locales. O sea, no hay una sola fórmula, claro, pero tenemos que sí, pues, pensar en alternativas civilizatorias ante eso, o qué hacer si llega esa situación tan crítica. Hay ejemplos, y no solo es la red, o sea, nuestras raíces ancestrales de los pueblos indígenas, que es otro tipo de forma de vida, de convivencia, de concepción del mundo, pues creo que puede rescatar mucho de ahí para proponer modos de vida, de organización social, de fuerza del trabajo, de modos de producción y de consumo que pues sean sustentables y no nos lleven a la... Y ahí pues creo que pues sí tenemos muchas raíces que rescatar ahí y hay mucho debate en la izquierda al respecto, pero creo que tenemos que enfocarnos en el peligro que corre la humanidad, como lo dice la red, o como lo dijo Fidel desde el año 92 y ver cómo enfrentar un poco eso. Las izquierdas, me incluyo en ellas, a veces parecemos una moderna torre de Babel. ¿Cómo le hace la red para evitar que la diversidad de lenguajes, que el tamaño de los egos, que las diferencias de posición política impidan esta acción en común y esta reflexión conjunta? Pues tenemos que enfocarnos a eso. Creo que, a ver, efectivamente la izquierda, su gran debilidad histórica ha sido la no unión, ¿no? La desunión, la división. Pero tenemos claro quién es el enemigo, o sea los enemigos, sistema capitalista, digamos, las oligarquías. O sea, está como bastante claro el enemigo. Pero nos dividimos pues, en formas de acción. Entonces, creo que sí hay que buscar fórmulas de primero identificarnos en términos muy generales en contra de qué estamos o a qué tenemos que hacer resistencia en el sentido de como te decía, contra el sistema capitalista en todas sus formas y buscar formas de unificar criterios. No vamos a convencer de las formas, pero si tenemos un enemigo común, bueno, ¿cuáles acciones? O sea, unidad bajo en la acción. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Yo no te voy a convencer de que tú tal vez eres más trotskista, el otro es más no sé qué. Y no hay una sola fórmula de enfrentar, ¿no? Pero pues sí deberíamos hacer ese llamado, digamos, y organizarlo, teorizarlo, conceptualizarlo para eso, para pues tener mayores niveles de unidad en la acción, de articulación, de comunicación, todo para pues, poder hacer frente a esto. Y sí creo que la red puede jugar un papel muy importante en eso, porque bueno, en la red hay obviamente pues gente pues muy brillante en los análisis, gente muy respetada también en términos políticos, éticos, y pues creo que sí puede ser un referente. Y bueno, quiero aprovechar realmente, yo soy mexicano, nací en este país y viví hasta los 15 años y después que me fui del regreso del exilio a mis padres no había vuelto hasta este momento histórico y para mí es muy, muy conmovedor y llegar en esto. Creo que pues sí, es un momento histórico lo que se está viviendo, lo que se abre ahora en México. Y frente a todo el tema latinoamericano que hablamos antes, indudablemente es algo muy favorable que pues, México va a mirar al sur. Lo dijo el presidente Andrés Manuel, que bueno, estamos con Simón Bolívar, con José Martí, o sea, recordando nuestros referentes históricos unitarios. Aunque su primera referencia fue a Michael Pence, al vicepresidente, y saludó... O sea, no como una referencia histórica, no conozco, o sea, pero creo que sí, o sea, sí es positivo, es un momento histórico y yo lo reflexiono así, o sea, y a mí me conmovió mucho saber la gente humilde, las caras humildes en el Zócalo con la emoción. O sea, hay un pueblo realmente esperanzado, un pueblo que quiere cambios y que cree en un líder, no se trata de caciquismo ni nada, sino en el líder, lo que significa ser un líder histórico, ¿no? O sea, un líder popular, que cree, que interpreta
las aspiraciones que este pueblo tiene en este momento y que tiene confianza y esa combinación entre un líder que tiene esa capacidad de cohesionar, de comunicarse con el pueblo y ese pueblo que está ahí abre las puertas para cambios profundos. Que hay que hacerlos, pues, como haya que hacerlos para no... O sea, cauteloso, pues no sé de la forma, pero hay que ser obviamente inteligentes, tácticos, estratégicos para irlos haciendo. Pero sin duda yo creo que si es un momento histórico favorable, yo sí tengo confianza y fe en que López Obrador es sincero en sus palabras, en que no va a traicionar, en que no va a fallar, y sus propuestas claras son bastantes que son medulares, ¿no? Estructurales. O sea, recuperar Pemex, recuperar la industria eléctrica, no a los transgénicos, por ejemplo. Pero eso... Perdón que... No, sí, claro. O sea, no a los transgénicos. El acuerdo de libre comercio que se acaba de firmar con el aval del López Obrador es un acuerdo que permite la entrada libre y sin ninguna restricción de transgénicos a México. O sea se puede hacer una declaración, pero el candado está puesto. Se va a fortalecer efectivamente la industria petrolera y energética nacional, pero no se va a modificar el marco legal. Hay que ver. Hay luces y sombras. Y sí, sí, seguro. Pero, y no, ojalá las cosas se resolvieran por decreto, ¿no? Claro. Eso cuesta una lucha. Ya hay transgénicos aquí, ya hay todo eso, pero bueno, ¿cómo lo vamos a ir recuperando? ¿Cómo vamos a hacer que vuelva México a producir maíz? Apostó al ejido, que eso es algo estructural, apostar a la agricultura ejidal del campesino. Y al mismo tiempo, su partido acaba de presentar una iniciativa de ley en el Senado que abre más las puertas a la privatización del ejido y a los intereses de las grandes compañías de hidrocarburos. Quiero decir con esto... Sí, pueden haber. Ahora, pero hay una cosa, la palabra. Él dice que no mentir, y el pueblo lo que tiene que estar claro, y es, obviamente el pueblo es quien tiene que darle el refuerzo y el exigir. O sea, usted dijo, compañero presidente, que iba a apoyar al campesino, ¿no? Y el ejido y todo esto, vamos, ¿dónde está? Perfecto, esperemos, o sea, estamos empezando. Tenemos ya tema de conversación para un futuro cruce de palabras, para hacer este balance y seguir reflexionando sobre lo que sucede. Muchísimas gracias. Gracias, Luis, y viva México. Y viva Latinoamérica Unida, viva América Latina. Y viva la red. Ese también, claro, cómo no. Y a ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable participación el día de hoy. Ya saben, los esperamos. Cruce de palabras por Telesur.